Hola, mi nombre es Julián Londoño y mi compañera se llama Camila Leuro y nosotros vamos a hablar sobre... Sobre los pastizales vamos a dar unas características y vamos a hablar acerca de la flora y la fauna que se puede encontrar en este tipo de ecosistemas. Bueno, para empezar diremos que los pastizales son aquellos ecosistemas donde la flora y la fauna se desarrollan sobre la corteza terrestre o el subsuelo. Factores como la humedad, la temperatura, latitud y altitud son determinantes ya que establecen condiciones ambientales de cada ecosistema y por ende el nivel de biodiversidad. Esto lo sacamos de la página de Colombia Aprende. Las características que tienen los pastizales son que se encuentran al centro de los continentes como lo son América del Norte y Eurasia. Su precipitación anual es entre 25 a 75 centímetros cúbicos. En general no tiene árboles cerca de las fuentes de agua y tienen céspedes, es decir, pastos. Hay pastizales naturales donde la altura de los pastos alcanza hasta 1,83 centímetros de altura. Existen 200 a 400 especies de plantas nativas. Las praderas de césped alto reciben una mayor cantidad de agua de lluvia al año. Los pastizales de césped corto reciben menor cantidad de agua al año. Eso quiere decir que eso influye mucho en qué cantidad de agua le cae a los pastos. Los factores bióticos influyen en el crecimiento y la comunidad de un ecosistema. Encontramos perros de la pradera. Al construir sus madrigueras crean espacios para que entre más fácil el aire. También proporcionan alimentos a coyotes, águilas, zorros y gatos monteses. Los berrendos y búfalos se alimentan de los pastos y últimamente sobreviven solo en las reservas naturales. En estos terrenos hay mucha sequía, por lo tanto los árboles no resisten, hay muy pocos árboles porque se queman. También el mismo hombre los ha quitado para el pastoreo, una de las razones por las que ha creado un tipo de pastizal en Colombia, que más adelante hablaremos de ello y de su verdadero nombre que recibe acá. Muchos de los animales que habitan este ecosistema natural se encuentran en vía de extinción porque los pastizales han sido convertidos en granjas, en zonas de pastoreo, ganado vacuno y también en pequeñas ciudades, como lo dijo Autorexi 2015. Bueno, ahora vamos a hablar de Colombia. Vamos a explicar los diferentes tipos de ecosistemas que se pueden encontrar en este país y cuáles son los pastizales que se encuentran y sus nombres. Bueno, como dijimos, Colombia es un país diverso donde se encuentran diferentes tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos. Dentro de los ecosistemas terrestres están bosques tropicales de hoja ancha, bosques o selvas húmedas, bosques basales secos, bosques submontanos o también llamados subandinos, bosques montanos o andinos, bosques inundables o aluviales, bosques de guadales, bosques de cantiga, bosques de coníferas. Los pastizales o también llamados sabanas o matorrales, más adelante explicaremos por qué reciben este nombre. También tenemos formaciones séricas, manglares y dentro de los ecosistemas acuáticos se pueden diferenciar 4 tipos principales no marinos, que son ríos y otros ecosistemas de aguas corrientes como sistemas lóticos, lagos y otros sistemas de aguas lénticas dentro de los sistemas lénticos. Bueno, también tenemos ciénagas y otros humedales que son sistemas de aguas estancadas o de flujo reversible. Dentro de los ecosistemas marinos tenemos formaciones coralinas o arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos marinos, litorales y fondos arenosos. Tenemos estuarios, sistemas pelágicos y Colombia tenía inicialmente varios tipos de ecosistemas boscosos que fueron siendo talados para producir alimento. Sin embargo, después de más o menos 3 años de producción agrícola, los productos agrícolas ya no son tan buenos comercialmente, porque los suelos de los bosques tienen pocos nutrientes, lo que significa que el suelo es muy frágil en componentes para mantener un cultivo. En este caso, el agricultor abandona el terreno
y deja que crezcan nuevamente los pastos y se va a otro lado a cultivar. Ese terreno abandonado es aprovechado por los criadores de ganado vacuno, ya que es muy barato para ellos, y es así como nacen los pastizales en Colombia. Estos son algunos factores que llevan a la disminución de especies que habitan en los nuevos pastizales y también en los ecosistemas que se encontraban ahí anteriormente. La conversión de las tierras deforestadas en pastizales tiene las siguientes repercusiones ambientales. La primera es la emisión de dióxido de carbono. Se aumenta la cantidad de gases y se aumenta el efecto invernadero porque no hay árboles que absorben el carbono de la atmósfera, lo que contribuye a la acumulación de gases que producen el efecto invernadero. La segunda es la pérdida de biodiversidad, ya que en la tala de árboles le quita el hábitat a muchas especies. Los monocultivos de pastizales no son hábitats propicios de aves e invertebrados. La tercera es la degradación de suelos. Los suelos boscosos son frágiles ya que los árboles y las ramas que caían en los árboles protegen al suelo del sol ardiente, de la evaporación y las lluvias torrenciales. Y la cuarta es la contaminación del agua. Los bosques suelen funcionar con purificadores o filtros de agua. Para impedir que se sigan acabando los bosques, buscar cómo restaurar los suelos utilizando para la ganadería y la agricultura, para que funcionen como almacenes o depositores naturales de carbono atmosférico. Generaría productividad, diversidad y fertilidad del suelo para el pasto. También se recomienda que se desarrollen técnicas mixtas de ganadería, cultivos y especies forestales para que de esta manera el suelo no se desgaste en un único nutriente. Tener en cuenta las prácticas que se han demostrado que ayudan al suelo y no lo desgasta, en vez de utilizar químicos o técnicas que dañen más. Este tipo de pastizales se pueden encontrar en Colombia dentro de las zonas ganaderas o las zonas de agricultura, como lo son principalmente Córdoba y el eje cafetero. Colombia tiene sabanas inundables en la Orinoquía que corresponden al 12% de esta cuenca. Estos ecosistemas tienen una gran importancia biológica y ecológica en el país, según Ripstein en 2001. Él dice que las sabanas naturales son biomas característicos de la zona intertropical, que tienen una gran cantidad de biota, es decir, vida vegetal, que son fundamentales para la vida en la Tierra. Estas sabanas representan el 43% de la superficie terrestre que se encuentran en las regiones de Sudamérica, África, Sudeste Asiático y Australia. Se caracterizan por tener una comunidad de vegetación herbácea, puede tener o no árboles esparcidos, tiene disponibilidad de agua determinada dependiendo del clima. Las sabanas en Sudamérica tienen una superficie de aproximadamente 269 millones de hectáreas, de las cuales 23 millones corresponden a los llanos orientales en Colombia. Estas tienen tres partes: el piedemonte, las llanuras aluviales y las altillanuras. Las sabanas tropicales son formaciones ecológicas abiertas compuestas por pastos, hierbas y en ocasiones con plantas leñosas, dispersas en el espacio. Esto lo plantea Sarmiento en 1994. Según algunos estudios realizados del ecosistema, su flora y su fauna de estas sabanas, hecho por diferentes universidades de Colombia y el Instituto von Humboldt, el IDEAM y corporaciones regionales, en estos llanos se encuentran flora acuática, peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles en general. No solo se produce ganadería, sino en algunas zonas hay cultivos de arroz y explotación de minería y petróleo. Entonces, en conclusión, podemos decir que no se encuentran pastizales naturales en Colombia. Sin embargo, hay otros tipos de ecosistemas que tienen ciertas características que se le asimilan y son creados artificialmente por el hombre. Estos ecosistemas son llamados como sabanas.
Muchas gracias por ver este video.